indicaron dónde había sido, es que él comienza a escribir esa primera estrofa. De paz inundada mi celda ya esté, cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte, cualquiera que sea, diré que estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Esa es la historia detrás de ese himno. Horatius Spafford fundó una comunidad, se dedicó a predicar el Evangelio en Europa, después perdió otro hijo en el 80, de un niño de 4 años. Fundó una comunidad cristiana dedicada a la misericordia en Chicago y en Jerusalén. Tuvo una vida muy activa en el servicio al Señor. Eso es lo que hace la obra de Dios, amados hermanos. Eso es el poder del Evangelio. No es Job porque fuera Job, no es Horatius Spafford porque fuera él un superhombre. Era un hombre que descansaba y confiaba en el Señor sobre todas las cosas. Y hoy vamos a ver un tema, como venimos considerando respecto a la iglesia. Vamos a añadirle una capa más a lo que veníamos viendo del concepto de los pactos, que era un concepto desnudo. Hemos hablado ya que desde la eternidad, la Trinidad misma acordó redimir un pueblo. El Padre le concedió al Hijo un reino y un pueblo para ser suyo, por medio de un pacto, por medio de una promesa. Dios le concedió la vida eterna y un grupo de ovejas a su Hijo. Y esta promesa o este pacto fue revelándose a través de un grupo de pactos a lo largo de toda la historia de la redención. La humanidad que Dios creó a su imagen y semejanza pecó contra el pacto de obras. Fuimos condenados y declarados culpables, pero Dios siguió tratando con cada hombre, con su pueblo, hasta que finalmente el Hijo de la promesa se hizo hombre y derramó su sangre para redimir a un pueblo para sí celoso de buenas obras. Hoy vamos a ver el tema del reino de Dios. Cómo el reino de Dios también entra dentro de todos estos conceptos. Y en primer lugar podemos preguntarnos, ¿qué es el reino de Dios? Busquemos en nuestras Biblias el Salmo 103. Versículo 19, un hermano que lo esté leyendo, un hermano. Salmo 103, versículo 19, ¿qué dice? Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Ahorita cantábamos acerca de eso. El cielo es el trono de nuestro Dios. Él estableció en el cielo su trono y su reino domina sobre todo. En dicho de otras palabras, ¿cuál es el reino de Dios? Toda la creación. Todo cuanto existe es su reino. Ahora, vayan conmigo a Mateo capítulo 4, el texto que leímos esta mañana. Mateo capítulo 4, versículo 17. ¿Qué dice ese texto? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ya ven mi duda? ¿Qué es el reino de Dios por fin? ¿Es el dominio que Dios tiene sobre todo o es algo que se ha acercado? ¿Qué es este reino de los cielos entonces? Bien. Si ya les dejé esa duda instalada en la mente, vamos a ver este tema. En primer lugar, el reino de Dios tiene dos esferas o dos características. En primer lugar, el reino de Dios, como leímos en
en el Salmo 103:19 es todo el dominio que Dios ejerce en su creación. Todo lo creado, todo lo que existe es parte de su reino, porque Él lo hizo. ¿Se entiende hasta ahí? Ese es su reino. Todo lo que existe debajo del cielo y sobre el cielo, los ángeles también están, en todo el universo. Es parte de su reino, es parte de su dominio, cumple sus reglas, sigue sus órdenes. Pero el reino de Dios, especialmente hablando, se entiende como el pueblo de Dios en el lugar de Dios bajo el dominio de Dios. Ese es el reino como lo plantea Jesús en Mateo capítulo 4. El pueblo de Dios en el lugar de Dios bajo el dominio de Dios. Un reino, para ser un reino, tiene que tener en primer lugar un espacio. Los reinos no están en el aire. Tiene que tener en segundo lugar un pueblo, un grupo de ciudadanos del reino. Y en tercer lugar, ese reino tiene que tener un rey. Y el rey es Dios. Entonces, si bien Dios es rey sobre todo lo creado, particularmente su reino se muestra en su pueblo, en un grupo de hombres, de individuos que se someten voluntariamente a ese dominio. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Cuál fue el primer reino de Dios? ¿O dónde vemos por primera vez esta categoría de reino? ¿Qué me dice? El primer reino, o la primera manifestación de este reino, el pueblo de Dios en el lugar de Dios bajo el dominio de Dios. Tienen que haber estas tres cosas para que haya reino. Recuerda que esto es una clase. El Edén. El Edén. En Edén, ¿cuántos están de acuerdo? Nadie está de acuerdo. ¿Están de acuerdo, sí o no? Bien. Vamos a Génesis capítulo 1 y 2. ¿Qué vemos en el capítulo 1? Dios creó toda la creación, ese es su reino, todo el universo, todo lo que existe. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en el versículo 27, ¿qué dice? Y el verso 28, hermano. Muy bien. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, o sea, impuso su sello en el hombre. El hombre es la firma del pintor en un cuadro. El hombre fue la firma de Dios como creador sobre la creación. Tenemos su imagen moral en nosotros, creados en justicia y santidad, perfectas aunque mutables. Podríamos dejar de serlo. En el lugar, entonces, Adán y Eva eran el pueblo de Dios. Positivamente, eran dos, pero eran su pueblo. En el lugar de Dios, el jardín del Edén. ¿Bien? En el huerto de Edén, bajo el dominio de Dios, bajo la ley de Dios, Dios le dijo al hombre: todo árbol del huerto podrás comer, el pacto de obras, mas del árbol que está en el medio del huerto no comerás, porque del día que de él comas ciertamente morirás. Esa era la ley de Dios. Y Dios le había dado un mandato al hombre, que es el mandato cultural, como se llama. ¿Cuál era ese mandato? Verso 28, leyó el hermano Efraín: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. ¿Cuál era el mandato entonces? Que Adán y Eva expandieran a través de la reproducción ese lugar de Dios. El Edén era un lugar especial en la creación, amados hermanos. Aunque en la creación no había pecado y todo era bueno en gran manera, Edén
era el lugar donde la gloria de Dios se manifestaba en el mundo. Lo que Dios le mandó a Adán y Eva era multiplicar la imagen de Dios y llenar toda la tierra de la imagen de Dios para que toda la tierra fuera un Edén. Ese era el propósito. A través de la reproducción, la imagen de Dios iba a estar impresa y ese huerto de Edén iba a llenar toda la creación. El reino de Dios iba a expandirse de esa manera. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Comieron el fruto. Desobedecieron. Transgredieron el mandamiento de Dios. El pecado se introdujo, se rebelaron en contra del mandato de Dios. ¿Y Dios qué hizo? Los expulsó del Edén. El pueblo de Dios se rehusó a estar bajo el dominio de Dios y perdió el derecho de estar en el lugar de Dios. Padres, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Nosotros debemos imitar a Dios como Padre. Hijos, mientras estén en la casa de sus padres, están bajo la ley de sus padres. Y espero que la ley de sus padres sea la ley de Dios. Así que en el momento en que decidimos obedecer voluntariamente a nuestros padres terrenales, a nuestro Dios, lo más sano que podemos hacer es decirle que le vaya bien. No pueden obtener los beneficios de estar bajo nuestra protección y cuidado que no quieren estar obedientes o sometidos a nuestra instrucción. Entonces el reino de Dios quedó truncado a causa de la presencia del pecado. Se perdió el reino luego del Edén. ¿Qué pasó entonces? La maldad se multiplica en la tierra, viene el diluvio, pero no termina todo ahí. Dios ejecuta juicio sobre el mundo perverso, pero preserva a Noé. Y con Noé hace un pacto. ¿Cómo se llama el pacto con Noé? ¿Pacto de? Conservación. Conservación, por ahí, más o menos. Pacto de preservación o pacto noético. El pacto con Noé. ¿Qué aseguraba este pacto? El lugar de Dios. La tierra no iba a ser más destruida por el diluvio. ¿Y qué hizo Dios con la humanidad que salió del arca? Les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Volvió a repetirles el mandato cultural. ¿Era un pueblo de Dios? No, porque había pecado. El pecado estaba en ellos. El pecado no se remedió con el diluvio. Noé más adelante se emborrachó, cambió su desnudez. Luego vino la Torre de Babel. La maldad se volvió a multiplicar en el mundo. Pero Dios dio la orden a estos pueblos de llenar la tierra para preparar el lugar a que más adelante el Evangelio alcanzara a las naciones. Comienza a preparar el terreno, comienza a preparar el lugar. ¿Qué sucedió después? Todo esto lo estamos viendo a vuelo de pájaro porque ya hemos visto estos textos. Génesis capítulo 17, Dios hace un pacto con Abraham y le hace varias promesas. Ya las hemos numerado. Dios le dice a Abraham: te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre yo y tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones para ser el Dios tuyo y el de tu descendencia después de ti. Y daré a ti y a tu descendencia la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¿Qué Dios está haciendo con Abraham? Prometiendo un pueblo de Dios, porque Dios dice: yo seré el Dios de ellos.
en el lugar de Dios. ¿Cuál era? La tierra de Canaán, bajo el dominio de Dios, bajo ese pacto y bajo su ley. ¿Van conmigo hasta aquí? En Abraham era una promesa. Lo que se había perdido en Edén, Dios promete volver a recuperarlo. Y ahora llegamos a Éxodo capítulo 19. Versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis, ¿qué? Un reino de sacerdotes y gente santa. Otra vez ahí. Dios le dice, yo los voy a introducir a la tierra de Canaán y ustedes van a ser para mí un reino de sacerdotes. Ya aquí tenemos el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el dominio de Dios. Otra vez, el pueblo de Israel en la tierra de Canaán, la tierra prometida, bajo la ley de Dios, pero había un defecto aquí, y no era un defecto del pacto, era el defecto del corazón. Eran incircuncisos de corazón. En la nación de Israel era una nación mixta. Había creyentes, había hombres fieles. Tenemos a Samuel, tenemos a los jueces, a David, y había hombres incrédulos. Tuvimos también un Saúl, un Joab, un Manasés. Pero todos estaban bajo el dominio de Dios, bajo la ley de Dios, en la tierra de Canaán. Todos obtenían beneficios del pacto mosaico, aunque no todos eran parte del pueblo de Dios por la fe. Había un pueblo dentro de otro pueblo. Más adelante el profeta Isaías lo va a llamar un remanente. Isaías capítulo 1 dice, si el Dios de los cielos no nos hubiese dejado un remanente, seríamos como Sodoma y Gomorra. El reino de Israel llega a su cúspide más alta bajo el reinado de Salomón. Dice Primero de Reyes capítulo 4. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite de Egipto, y traían presentes y servían a Salomón todos los días que vivió. Ese fue el momento máximo. La gloria de Dios estaba en el templo. Había un rey que reinaba de acuerdo a los mandamientos de Dios. Y el pueblo de Israel había llegado a su máxima extensión conforme a la promesa de Dios. Ya Dios había cumplido sus promesas. Dios le dijo a Abraham la extensión que iba a tener el pueblo, y aquí la cumplió. Pero ¿qué pasó? Salomón peca, Salomón desobedece, el reino se divide. En el año 720 a.C., el imperio asirio deporta al reino de Israel, reino del norte. Y en el año 585 el reino de Judá es deportado a Babilonia. El templo es destruido una vez más por causa del pecado. Ya no hay pueblo, ya no hay lugar de Dios, no hay dominio de Dios. Y es en este tiempo, en el tiempo del fracaso del reino humano de Israel, a quien Dios había puesto en esa posición geográfica. Amados hermanos, Canaán no era por gusto, no fue una tierra así que Dios agarró al azar. La tierra de Canaán en el Medio Oriente es un centro importantísimo, porque ahí conectan 3 continentes. Recuerden que América no se supo que existía hasta que llegó Colón.
3 continentes, Europa, Asia y África, conectaban allí en Canaán. ¿Para qué Dios había puesto al reino de Israel allí? Lo dice expresamente en el libro de Deuteronomio, para que el resto de las naciones vieran sus leyes, vieran su adoración, el único pueblo que adoraba a un solo Dios y no a una multitud de dioses, para que las naciones conocieran a través de Israel, conocieran al Dios verdadero. ¿Y qué pasó? Israel prefirió semejarse al resto de las naciones y este reino fracasó, pero los profetas entonces comenzaron a hablar pensando en el futuro acerca de que Dios traería un reino verdadero. Vamos a leer un par de textos solamente. Isaías capítulo 9. Un hermano o una hermana que lo esté leyendo, Isaías capítulo 9. A partir del versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Porque un niño nos es nacido, nace un niño y dice, nos es dado un hijo, porque era el hijo de Dios. El principado será sobre su hombro, él reinará sobre el trono de David su padre, pero se llamará su nombre Dios fuerte, admirable consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. Isaías 31, versículo 1 y 2, ¿qué dice? Solamente viéndolo por arribita, Isaías dedica mucho a esto. Isaías 31, verso 1 y 2. Perdón, 32. Isaías 32, verso 1 y 2. He aquí para justicia reinará un rey príncipe que subirá en juicio, será aquel varón como escondero, como creyente, como refugio contra la inhibición, como apoyo de alma en tierra de sociedad, como sombra de verano, peñasco en tierra abierta. Amén. Para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento. En el capítulo 11 de Isaías dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Daniel capítulo 2. Libro del profeta Daniel. Capítulo 2, verso 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Amén. Dice desde el verso 34, escuchen cómo describe este reino. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ese es el reino en los días de aquellos reyes. Capítulo 7,
verso 13 y 14. Hermana Erika, ¿lo tiene? Daniel capítulo 7, versos 13 y 14, por favor. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí por el fondo del cielo venía uno como un hombre que vino hasta el anciano de día y hiciera acercarse delante de él. Y le fue dado testimonio, fue dado dominio y gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas estuvieran. El dominio es dominio eterno, que nunca pasará, reino, uno que no será destruido. Amén. Otra vez Daniel está viendo a un hijo de hombre, este es el título que toma Jesús, que va hacia el anciano de días, el anciano es Dios, el Padre, y se le entrega un reino. Los profetas nos anuncian que iba a venir un reino establecido por Dios, un reino gobernado por este hijo de hombre, por un rey justo, por un rey sin pecado, y que sería un reino que no tendría fin y que abarcaría a todas las naciones. Es entonces cuando llegamos al Nuevo Testamento y Jesús nos dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué el reino de Dios se había acercado? Porque Él había venido. Él era el rey. Él era el rey. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Mateo capítulo 12. Hablando de las señales que hacía, dice Jesús en el verso 28: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amados hermanos, el reino ya vino. Ya vino. ¿Por qué? Porque Cristo ya vino. Ya aquella piedra fue cortada en los días del Imperio Romano. Ya el Hijo del Hombre recibió un reino en su ascensión. Ya Cristo reina. Ya Él tiene el reino. Dice Hechos capítulo 2. Escúchelo de la boca del propio Pedro. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió al cielo, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le hizo Señor y Cristo. Ya Él reina. Y Él reina con poder en el cielo. Por eso es que dice, al oír esto se compungieron de corazón y le dice: ¿qué vamos a hacer nosotros? Y Pedro le responde: arrepentidos. Si ya Cristo reina y todos sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies, ¿qué dice? Arrepiéntete. En Salmo 110 dice: Jehová extenderá desde Sión su santo templo, su santo cetro, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te entregará voluntariamente en el día de tu poder. Desde el seno de la aurora, tu juventud es como el rocío. Juró el Señor y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre. En los evangelios, ¿quién es el pueblo de Dios? En el lugar de Dios, bajo el dominio de Dios. ¿Quién es? En los evangelios, ojo, no te estoy hablando del libro de los Hechos. En los evangelios. ¿Quién es? Y si digo quién, de singular. ¿Quién es el que cumple este concepto de reino? ¿En quién está el reino de Dios? Jesús. Sobre su pueblo. En Jesús. Las tres características se unen
en Jesús. Él es el pueblo de Dios porque Él era un hombre que había dedicado su vida, que vivió dependiendo de la voluntad de Dios. Pero Él también era el lugar de Dios. Él era el templo. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Él era el templo de Dios. En Él moraba la gloria de Dios corporalmente, toda la plenitud de Dios. Y Él vivía bajo su dominio. Él le dio la ley al pueblo en el Sermón del Monte. ¿Oísteis que fue dicho? Pero yo les digo, Jesús es ese Hijo de Dios definitivo. Es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el dominio de Dios. Y al morir en la cruz, al derramar su sangre, al derramar el Espíritu Santo en Pentecostés, Cristo unió a sí mismo a hombres y mujeres para que seamos ahora el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el dominio de Dios. Eso es la iglesia. Y ya aquí no hay remanente. Ya no existe eso. No, como que no, en la iglesia siempre hay un remanente incrédulo. No son parte de la iglesia. Dios hizo con su iglesia un nuevo pacto en la sangre de su Hijo, dice Jeremías 31, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Amén. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Nadie le dirá a su hermano ni ninguno de su prójimo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, dice el Señor. Amén. Todos tendrán una relación personal conmigo. Por eso es que, segundo a los Corintios, dice en el capítulo 6, verso 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué acuerdo hay entre Cristo y Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios, como Dios, del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Dios Todopoderoso. Y eso no simplemente está hablando del matrimonio, que sí, sino que está hablando de la santidad que como iglesia de Dios debemos tener. Cristo dijo, para entrar en el reino hay que nacer de nuevo. Eso es ser regenerado por el Espíritu Santo. Eso es recibir el sello del Espíritu Santo en el corazón, como leíamos en Ezequiel 36-34. Pero en Mateo entonces el Señor le da a la iglesia esa autoridad, esas llaves del reino. Mateo capítulo 18. Por tanto, ¿cómo se mantiene la santidad y la pureza del reino de Dios bajo el nuevo pacto? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, toma contigo 2 o 3 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Considéralo un incrédulo. De cierto os digo, todo lo
que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Esa es la autoridad de la iglesia, como dijimos en la clase pasada, identificar quién es un verdadero creyente por su profesión de fe y su conducta, y reconocerlo como parte del pueblo de Dios. La iglesia en su calidad de embajada del reino de los cielos, y al mismo tiempo garantizar o que se mantenga por medio de la disciplina bíblica la santidad dentro de la iglesia. Que aquel que por su testimonio o por su conducta no pueda la iglesia sostener que es un verdadero creyente y que se haya negado reiteradamente a arrepentirse, la iglesia tiene el deber y la autoridad de expulsar a esa persona y no considerarla un creyente. Es deber de la iglesia, por mantener la santidad, por supuesto. No es prohibir la entrada, es no considerarla miembro del cuerpo de Cristo, miembro de la iglesia. Entre tanto, no se arrepiente, y siempre con el propósito de restaurar y de mantener la santidad. Pero Cristo también le dio a la iglesia un mandato cultural. Mateo 28. Si la iglesia solamente crece por medio, o no crece por generación natural, como Dios le había mandado a Adán y Eva, ¿a través de qué? ¿Cuál es el deber de la iglesia entonces en este mundo? El mismo deber que Dios le había dado originalmente a Adán y Eva. Mateo capítulo 28, verso 18 y 19, ¿qué dice? Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os ha mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La iglesia local es el pueblo de Dios, porque son los llamados de Cristo. En el lugar de Dios es Cristo, bajo el dominio de Dios, que es la autoridad de su palabra, bajo la dirección de su palabra. Esa es la marca del reino de Dios. ¿Cómo sabemos que el reino de Dios está en su iglesia? Que somos parte del reino de Dios, porque somos su pueblo, tenemos el Espíritu Santo, hemos creído en el Evangelio, estamos en Cristo, que es el lugar de Dios, bajo el dominio de Dios, que es su palabra, cuando nos sometemos a Él. Y Cristo entonces le dijo a su iglesia: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy rey sobre todo el cielo y la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bien, esto es el mandato cultural, dicho de otra manera. Impriman la gloria de Dios, la imagen de Dios rehecha a toda criatura, predicándoles el Evangelio, salvando las almas. Yo soy el rey, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Bautizándolos, así se hacen discípulos, así se entra al reino de Dios. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todo lo que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. ¿Y qué pasará para terminar? 1 Corintios capítulo 15. Entonces podemos decir que el reino está presente ya ahora. Y la iglesia es la manifestación visible de ese reino. Hombres y mujeres que voluntariamente nos hemos sometido a la autoridad de Dios para vivir bajo su poder, bajo su cuidado bondadoso, bajo su amor. Si no hemos nacido de nuevo, no estamos en el reino de Dios. Si el Espíritu Santo no mora en nosotros, no estamos en el reino de Dios. No hemos sido adoptados como hijos, no somos parte de su familia. Esta mañana vimos lo mismo. El reino de Dios es la familia de Dios.
1 Corintios 15, versículo 20 en adelante, ¿qué dice? Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias son los que vivieron. Porque por cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno de su debido orden, Cristo la primicia, luego la persona de Cristo en su debido. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. Es preciso que en aquel reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Verso 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Bien. Es preciso que Cristo reine. Notes el tiempo presente. Jesús ya está reinando ahora. Hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de tus pies. Tú y yo quedamos enemigos de Cristo, nos hemos humillado. Pero todos aquellos que se niegan a someterse a Cristo reconocerán un día, dice Filipenses, para que, y Dios lo exaltó hasta lo sumo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Toda lengua. Aún los que ahora no se atreven o no tienen la voluntad de someterse a Cristo, no quieren someterse a su dominio, un día confesarán que Él es el Señor y ya va a ser demasiado tarde. Y ya va a ser demasiado tarde. Ahora es el tiempo de salvación, el tiempo apropiado. Ahora es el reino de la gracia. Pero todos los enemigos de Cristo serán puestos por estrado de sus pies. Toda rodilla se doblará delante de Él y toda lengua confesará su nombre. Y el último enemigo en ser derrotado será la muerte, cuando ocurra la resurrección de los muertos. Y ya Cristo la venció con su resurrección. El último enemigo en ser derrotado es la muerte. Y finalmente Cristo le entregará el reino al Padre. Finalmente toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ese es nuestro deber como iglesia. Ese es nuestro deber, descansando en la dirección del Espíritu Santo, confiando en nuestro real y nuestro bendito soberano Jesucristo. Nuestro deber es expandir la gloria de Dios, es que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria del Señor, es predicar el evangelio del reino hasta lo último de la tierra. Ese es nuestro deber y tenemos ese poder y esa autoridad como iglesia. Y cuando Cristo venga, entonces toda la creación a la que Dios ejerce su dominio, su reino, ese primer concepto que nosotros vimos de su autoridad, al final va a ser uno solo. El pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el dominio de Dios, llenará toda la creación. Por eso es que dice que Cristo le entregaría el reino al Padre, porque todo va a volver a ser uno. Porque la creación será llena de su gloria. Apocalipsis. Apocalipsis es un texto muy claro, amados hermanos. Cristo reina y reinará para siempre. Él reina y reinará para siempre. Por eso aquel que va en el caballo blanco, que sale venciendo y para vencer, es Cristo. Él sale venciendo y para vencer. Finalmente, capítulo 11,
versículo 16 hasta el final, dice: y los 24 ancianos que estaban, desde el verso 15, el séptimo ángel tocó la trompeta, esta es la última, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, los santos y los que temen tu nombre, así pequeños como grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El tiempo ha llegado cuando el Señor de la gloria dirá: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, gloria de Dios, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Y oí una gran voz que decía: he aquí el tabernáculo, en lugar de Dios, el tabernáculo de Dios con los hombres, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará en ellos como su Dios, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, yo soy el hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed le daré gratuitamente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré el Dios de él, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ya estamos, amados hermanos, como iglesia de Dios, en el reino de Dios, y tenemos la misión de expandir ese reino debajo de todos los cielos. Pero todavía el reino no ha sido consumado. Eso es como una mujer embarazada. Ya este siglo presente, estos últimos tiempos, están preñados del mundo venidero. La mujer embarazada ya tiene el bebé, ¿sí o no? Lo tiene, está en su panza. La hermana. Ya tienen un bebé. Está ahí, está en la panza. Pero todavía no lo tienen porque no ha nacido. Así estamos, en ese periodo. Ya estamos en el reino, ya disfrutamos de muchas de las promesas, pero todavía hay enemigos de Cristo que están siendo derrotados. Todavía hay enemigos de Cristo que hay que derrotar. Todavía está el pecado, todavía está la muerte, todavía hay incrédulos, todavía está Satanás. Pero finalmente el reino de la gloria vendrá. Amén. Y todos aquellos que hemos servido a nuestro Señor en este tiempo presente, heredaremos todas las cosas. Finalmente, ¿cómo debemos actuar entonces nosotros? Procurando sobre todas las cosas la santidad, acercándonos a nuestro Rey y Señor, procurando estar o ser el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el dominio de Dios, porque en el momento en que nos rebelemos contra Él, seremos expulsados de su pueblo. Aunque no dejemos de ser hijos, es parte de su disciplina que nos llamará a volver. ¿Cómo hacer crecer la iglesia? La iglesia no crece a través de una predicación más animada, a través de un programa más entretenido,
digo, la iglesia crece a través de personas que entienden la maldad del pecado y que entienden el deber y el poder del Evangelio y que confían en Cristo para proclamarlo. La iglesia no crece a través de campañas, aunque son muy buenas. La iglesia crece día tras día. La iglesia crece día tras día. Amados hermanos, si tomáramos la resolución en la próxima semana, esto es tarea, no es un consejo. El lunes, mañana, elegir a una persona. Una, no elija 10, una. Y comenzar a orar por ella. En lo privado. Mi prima fulana, mi vecina mengana. Comenzar a orar por ella. El miércoles visitarla. Estoy orando por ti. Quiero que me acompañes este domingo a la iglesia. Quiero que escuches el Evangelio. Ojo, eso no es predicar el Evangelio, eso es invitarla. Ora por esa persona. Si te da la oportunidad, preséntale el Evangelio. Mira, con tus palabras, eres una pecadora, eres un pecador, pero Dios te ofrece el perdón de tus pecados por la fe en Cristo. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo. Que el domingo en la mañana ir a su casa, tocarle la puerta y decirle: vine por ti. Vengo a llevarte y traerle. Si nos preocupamos por las almas, si Dios nos da amor por las almas, en 2 domingos que hagamos eso ya no vamos a caber aquí. Así es como único crece la iglesia. Si tomamos en serio nuestra labor y nuestro ministerio y nuestro deber en este mundo, si aprendemos a descansar y confiar en el Señor, porque la tierra será llena del conocimiento de su gloria, contigo o sin ti, conmigo o sin mí, Dios cumplirá su obra, pero nosotros no recibiremos recompensa. Amados hermanos, que el Señor nos llene de su amor y de su poder. ¿Alguna duda? Pasamos al tiempo de las dudas. 3 minutos.